virtual. Ahí para que no se me olvide. Por si acaso, chicos, hoy día, por favor, no se retiren antes de la hora, porque va a venir en este caso Mr. Eva a hablar con ustedes unos 5 minutitos antes de la clase, así que no se retiren. Y hoy día continuamos, ¿cierto? Trabajando con lo que estábamos, que en este caso tiene que ver con el informe que estamos realizando. Para comenzar, obviamente que eh, comenzaremos, ¿cierto? Recordándoles algunas cosillas, como por ejemplo que se cuiden en este caso del virus del COVID, ya, sobre todo si tienen que salir a comprar y todo eso. Recuerden las medidas de seguridad, sobre todo cubrirse la boca cuando estornudan, estarse lavando constantemente las manos. Si ya van al centro, lleven su alcohol gel, ya, y siempre andar con su mascarilla respectiva. En caso la duda del encuentro virtual, ¿cierto? Cualquier duda, por favor, dígala en el momento, pueden encender su micrófono o pueden hablar por el chat. Obviamente que la puntualidad también tienen que recordarla, no lleguen tan atrasados, porque después ya cuando ya comienzo a armar los grupos, yo ya no puedo ingresar gente, ya, sí, más que nada por eso. Y obviamente que comenzamos, como estamos en el mes de María, comenzamos con, en este caso, eh, esta oración del mes de María. Así que nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Ya? Que esta oración le llegue a cada uno de ustedes, ya que sean bendecidos en este día nublado, pero al menos bonito día, porque a mí me gustan por lo menos los días nublados. Así que espero que estas oraciones les lleguen a cada uno de ustedes. ¿Ya? En cuanto al objetivo de la clase, en este caso, nosotros estamos realizando, ¿cierto?, un análisis sobre una investigación de diferentes temas, ¿ya? Diferentes temas que estamos abordando, que todos tienen que ver, ¿cierto?, relacionados a salud humana en este caso. Dentro de los plazos, ¿cierto? Nosotros ahora la clase del día de hoy supuestamente tenemos que ir trabajando en lo que es la bibliografía APA y los resúmenes, ¿ya? Supuestamente ya deben ir más o menos la estructura de la introducción, deben tener claro más o menos el desarrollo del trabajo, las conclusiones más o menos esbozadas, y obviamente que hay grupos que van más allá todavía, están avanzando mucho más, porque me han enviado avances, ¿cierto? Y ahí le he ido corrigiendo algunas cosillas, pero van súper bien algunos grupos. Y obviamente que la entrega final es del 27 al 30 para que tengan en consideración. O sea, hasta el plazo máximo va a ser el 30. Eh, Desde el 27 en adelante significa que lo pueden enviar, ya hasta el 30, en este caso de este mes. Entonces hoy día vamos a hablar un poquito acerca de la bibliografía APA y, ¿cierto? Y el resumen del proyecto o del informe que ustedes están haciendo. Ahora, el resumen no es nada tan complejo ni del otro mundo, ¿ya? No es nada más que una descripción sintética de lo que ustedes están haciendo en su trabajo. ¿A qué se refiere? Que en este caso tiene que tener los objetivos y los resultados de su trabajo. Ahora, objetivo no significa que van a redactar los objetivos como propiamente tal, sino que ustedes van a mencionar cuál fue el objetivo del trabajo, ¿cierto? Y cuáles fueron los resultados que arrojó este trabajo, y nada más que eso. Por eso este resumen del proyecto no debe superar las 300 palabras. Obviamente que en el caso de un estudio un estudio científico que en el futuro tengan que hacer, un estudio de educación, de medicina, de lo que tengan que hacer, les van a pedir en 250 palabras. ¿Ya?
pero no es nada más que eso, que hacer un resumen en este caso de lo que ustedes hicieron en su trabajo, ¿ya? Y bastante sintético, que tengan lo preciso, conciso. Ahora, el punto de vista de la referencia, primero que nada, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de referencia, no es nada más que ver de dónde ustedes sacaron la información que ustedes recopilaron. Ustedes hicieron un informe largo, ¿cierto? Buscaron información dedicadamente y todo eso lo sacaron de alguna parte, ¿ya? La referencia en este caso, en el formato de APA, y hablando de APA de séptima o sexta edición, ya son unas reglas que se determinaron en el extranjero y que se adoptaron en América Latina, Estados Unidos y en Europa en general, junto con otras normas que se llaman Vancouver, que es otro estilo de cita, pero hoy en día se está ocupando bastante el APA, más que nada por la simplicidad que tiene, obviamente que simplicidad que tiene para encontrar la información, ¿ya? Porque tiene una forma en donde uno va citando las cosas y que uno va dando cuenta cuando va leyendo el artículo, va leyendo el informe, va leyendo lo que sea, ¿cierto? Uno puede saber de dónde sacó la información exactamente. Entonces es como más preciso, ¿ya? Obviamente que cuando nosotros hablamos de referencia, estamos hablando de una parte, lo que tiene que ver con las citas de los textos, y la parte final del trabajo, donde dice el título referencias. Ya antiguamente, cuando hacían trabajo, se les pedía la bibliografía o la linkografía, ¿cierto? Hoy en día ya no se está usando ese concepto, se está ocupando el concepto de referencia para hablar de todo, ¿ya? Referencias bibliográficas, en este caso, es lo que se menciona. En el ejemplo la cita, habían algunos grupos que tenían algunos problemas debido al cómo citar, ¿ya? En este caso, por lo general, ustedes van a ocupar estos dos tipos de cita en todo el texto, ya independiente que sea parafraseado o sea textual. En el caso que sea parafraseo o sea textual, así como el ejemplo del primero, siempre ustedes van a colocar el apellido, coma, el año, y si es posible colocar otra coma donde aparecieron las páginas de, en este caso, el libro o el texto. Pero si fue un artículo científico de algo en internet, no es necesario colocar las páginas. Por lo tanto, con que coloquen el apellido, una coma y el año entre paréntesis, todo eso, con eso ya tienen la cita respectiva. Obviamente que si la información, por ejemplo, la sacaron toda de un libro, lo citarán las veces que sea necesario ese libro, ¿ya? En el caso de que sea una cita ya hablando referente a un autor, o sea, diciendo y recalcando que tal persona dijo tal cosa, ustedes nombran a la persona y colocan el año entre paréntesis, el año en que citó, en este caso lo que tenía que citar, y colocan, ¿cierto?, lo que dijo esa persona. Esto es por lo general las dos citas que se van a ocupar. Hay algunas variaciones, por ejemplo, cuando ocupamos una cita que sea de una organización, ¿ya? Si hablamos de una organización, como por ejemplo habían varios que habían citado la Organización de las Naciones Unidas, ¿cierto? La primera cita que ustedes colocan Organización de las Naciones Unidas y entre corchetes, ¿cierto? O entre paréntesis colocan la sigla. Después una coma, el año y cierran el paréntesis. Esa es la primera cita. Luego de esa ya simplemente colocan ONU, coma, el año y cierran el paréntesis. Ahora otra cosa que nos podíamos diferenciar era cuando se citaban a dos autores, que en este caso se coloca una Y, ya, y no esa Y rara que por lo general se colocaba en la quinta edición, sino que una Y tradicional, nombrando los dos apellidos del autor, ¿cierto? Y después una coma y el año nuevamente, en el caso de que sea parafraseada. Y ahora si es textual, obviamente se coloca de esa forma que está ahí. Y en el caso que ya sean tres o más, antiguamente se citaban a todos de una vez, pero ahora simplemente, si ya son tres
autores o más, simplemente se coloca según el orden que colocaron los autores, el primer apellido, ¿cierto? La palabra et al, un punto, una coma y el año consecutivo. Y en el caso que sea parafraseado, lo mismo se coloca Gutiérrez et al, ¿cierto? Punto, coma y entre paréntesis el año. Y esos son todos los tipos de citas que ustedes pueden utilizar en este caso, ¿cierto? Cuando están haciendo el trabajo en el desarrollo. Ahora, cuando vamos a la parte de las referencias, al final, ¿cierto? Donde ya terminaron el trabajo y solamente les queda esto, ustedes pueden ir pueden utilizar cierto página web para hacer esta cita, o pueden utilizar cierto lo mismo que trae Word. Word de hecho trae una parte donde citar APA sexta edición, no sé si estará para la séptima, pero hay que tener cuidado de cómo llenan eso, ¿ya? Porque no es lo mismo para una revista científica que para una noticia, que para un libro, no son las mismas citas. Pero van siguiendo más o menos los mismos patrones, eso sí. Por ejemplo, si ustedes tienen que hacer la referencia de una revista científica o una revista en general, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a colocar el nombre del autor, coma, el inicial del primer nombre. Solamente en los casos que los autores se hacen llamar con el segundo nombre, se coloca la inicial del segundo nombre, si no, no es necesario. Obviamente que en el caso de que sean varios autores, los van separando por un punto y coma, ¿ya? Después terminan en un punto, colocan el año en que se publicó tal cosa, el título del artículo, el nombre de la revista. Por lo general traen un volumen o un número. Si no lo traen, pasan a la siguiente etapa, que son los números de página. Si no traen los números de página, simplemente colocan el link. ¿Ya? Ahora, obviamente que el link en este caso puede ser, ¿cierto? O sea, me refiero a que sea el link preciso de donde sacaron tal información. Por ejemplo, si yo busco en este caso este artículo y encontré este artículo por ahí que dice los adolescentes y consumo de droga, ¿qué datos voy a necesitar de ese artículo? Primero que nada, la parte de arriba donde está el año aparece un número 77 y aparece en página. Luego, en este caso, ¿quién fue el personaje que escribió esto? El título, ¿cierto? Y obviamente el nombre de la revista. Con esos datos, y obviamente la página web de donde sacamos esta información. Con esos datos ya podemos hacer las referencias, ¿cierto? Teniendo en este caso la misma perspectiva de que va el autor, el título, nombre, volumen, todo eso, yo lo voy ordenando. En este caso, el caso que tenemos aquí quedaría como Begoña, coma, o sea, va el apellido primero, después una coma, la inicial de su nombre, un punto. Si no hay nadie más, ahí queda. Entre paréntesis, el año del artículo, que en este caso fue en el 2000, dice ahí. Otro punto, porque esos puntos se van colocando por si acaso. El nombre de, en este caso del artículo, los adolescentes y el consumo de droga. Otro punto, el nombre de la revista se llama A Fondo, coma, volumen no tiene volumen, por lo tanto no colocamos volumen, pero sí tiene número, y es el número 77, colocamos número 77, coma. Las páginas, en este caso sí las trae, dice 25 a 32, colocamos las páginas 25 a 32, un punto, y luego el enlace de donde sacamos la información. Y con eso ya tenemos esta revista citada. Y esto se aplica para todo tipo de revistas científicas, revistas de educación, revistas de medicina, revistas de ecología, revistas de lo que ustedes quieran. En el caso del libro, cambia un poquito más. ¿Por qué cambia? Porque muchas veces aparece en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta edición, ¿cierto? Las editoriales se incluyen. Y en el caso de que sea online o sea un libro prestado de internet, aparece un DOI o URL. El DOI en este caso son esos libros que
son de algunas páginas que se prestan en los libros por cierto tiempo y después como que desaparecen. Y el URL es la página en este caso que lo hayan sacado por internet. Obviamente que en el caso de que hayan más autores, simplemente vamos mencionando todos los autores tal como está el caso de abajo, ¿cierto? Seguido con una coma, separado con una coma, sucesivamente hasta el último autor que se coloca Y, ¿cierto? Y el último autor. Y así lo puedo hacer con muchos autores, ¿ya? De esa forma. Ahora, por ejemplo, si yo tengo este libro, ¿ya? El estrés y el arte de amargarnos la vida. Nosotros lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es ver que tenemos aquí como dato. Primero, ¿cierto? Tenemos el título. Luego tenemos los autores, ¿ya? Y entre otras, algunas cosillas más. Tenemos en este caso la editorial de donde sacamos este libro. Y obviamente que el año en el cual fue, en este caso, eh, publicado esto. Muchas veces los años van a aparecer, ¿cierto? Como una descripción legal. Muchas veces aparece el año así en letras grandes. Otras veces aparece asociado a los nombres de los autores. Por lo tanto, ahí hay que buscar bien dónde está ese año. Y yo voy siguiendo, ¿cierto? Los mismos patrones. En este caso, los autores son tres: Miguel Costa, Zulema Aguado e Itziar Sestona. Por lo tanto, la referencia me quedaría Costa, M, que en este caso el apellido, la inicial del nombre, punto, otra coma. Obviamente que ahí vuelta el otro apellido, la inicial del nombre, punto, y luego una Y, ¿cierto? Donde se coloca Sestona, la inicial de su nombre, punto, el año en que fue publicado, que fue el 2008, punto, el nombre en este caso, del título del libro, ya, la editorial en este caso, que era Madrid, punto, y ahí la página web de donde sacamos, en este caso, este libro, y si no lo sacamos de una página web, queda hasta ahí, ¿ya? Y de esa forma podemos citar un libro. Ahora, ¿qué pasa si tenemos que citar una noticia? ¿Ya? Las noticias, por lo general, yo no voy a necesitar los siguientes datos, ¿cierto? Primero que nada, el nombre de la página donde se está sacando la noticia, la fecha, el nombre del artículo y los autores. Ya siempre tiene la reseña de quién fue lo que escribió, en este caso, esta noticia. Y acá hay una pequeña diferencia. A diferencia de los autores, de la revista, los libros, hay una pequeña diferencia en cómo se cita el año. Porque acá colocamos apellido, la inicial del nombre, la fecha de la publicación, un punto, el título del artículo, luego se coloca la frase de noticias de, se coloca esa frase, y ahí se nombra, en este caso, de dónde se sacó esta noticia, y luego un punto y se anexa a la página web. En este caso quedaría de esta forma. En este caso, Marqués Y, ¿cierto? Que ella es la que diseñó, pero la información dice que es de Pedro Barzúa, por lo tanto son los dos autores, y a Barzúa, P, punto. La información fue sacada el 6 de mayo del 2020, se coloca esta fecha, no el día, sino que la fecha, 6 de mayo de 2020, entre paréntesis, punto. Colocan todo lo que tenía el artículo, en este caso el nombre, reportan aumento de atención respiratoria ante los altos niveles de contaminación ambiental en Osorno. Un punto. Noticias de, en este caso ahí se nombra el noticiero, que es biobiochile.cl, y luego se coloca la página web de donde sacó esta información. Y de esa forma queda citada una noticia. ¿Cuáles son las variantes que pueden haber? Que muchas veces no hay autores, ustedes colocan simplemente sin autor, la palabra sin autor, punto, y continúan con el resto. Otras veces no tienen fecha. Cuando no tienen fecha, colocan entre paréntesis SF, S.F, y con eso indican que no tiene fecha.
pero el resto tienen exactamente esta forma de hacer esta cita o esta referencia. Otras cosas que han aparecido por ahí es cuando tienen que citar, en este caso, una organización, ¿cierto? Ustedes ya cuando la citan en los textos, colocan Organización de Naciones Unidas, coma, y el año, completamente, y después las otras veces solamente colocan ONU, coma, y el año. Ahora, ¿cómo cito en referencia a uno de estos? Por lo general, tengo que tener, ¿cierto?, el nombre de la organización, el nombre del artículo, ¿ya? Y el año de la publicación o la fecha de la publicación, ¿ya? En este caso, ahí dice que tengo que tener el nombre de la institución completa, un punto, el año o la fecha de publicación, que en este caso mes y año, tal cual como la noticia, el nombre del artículo y la página web. O sea, en este caso sería Organización de las Naciones Unidas, septiembre, 2017, dale una oportunidad a la paz, y ahí sale la página web de donde sacamos esta información. Pero también puede darse la variante de que no aparezca, en este caso, el mes en el que se publicó, solamente el año, no importa, colocamos el año solamente. Ahora puede dársela el caso de que no veamos que tiene año, no veamos que tiene fecha, colocamos una SF, como les decía antes, sin fecha, y abajo, en la parte de después de la fecha, o sea, del link de la página web, se coloca la fecha en la que se consultó esto, que fue consultado el 24 de noviembre del 2020. ¿Ya? Y de esa forma ya podemos citar en este caso páginas de instituciones que tengan en este caso una información en la misma página de esa institución. Ahora, ¿qué cosas no hacer? ¿Ya? Por ejemplo, cuando ustedes tienen una cita buena, sería como eso, pero muchas veces me escriben de esta forma la cita, colocando el nombre del personaje y coma la fecha. Eso no está bien, no está correcto. En este caso es solamente el apellido, no el nombre. O peor, cuando me colocan, ¿cierto?, la página web y después la fecha. Tampoco es correcto. Solamente el apellido, en este caso, de donde sacaron la información de esa página web, del autor. O cuando me colocan esto, que por lo general no me colocan, ¿cierto?, el autor, sino que me colocan eh, lo que estaban buscando, y le colocan el año, y después me colocan todo lo que, donde buscaron de Google. En este caso, no hagan eso. Simplemente ustedes coloquen donde está el link principal de donde sacaron esa información, ¿ya? No el link de la búsqueda de Google, porque si voy a ese link me va a aparecer la búsqueda de Google, ¿ya? O lo otro que muchas veces hacen, muchas veces ustedes copian referencias, ¿cierto?, de otros libros y que eran libros que están en inglés y van a aparecer con que aparece primero la inicial del nombre y después el apellido. Eso quiere decir que es un artículo que fue citado pero en inglés. Por lo tanto, ustedes tienen que cambiarlo al otro lado, colocar el apellido primero, coma, después la inicial y así sucesivamente. Y quiten esa I rara, ¿cierto? Y colocar la Y. Otro de los datos, que por ejemplo muchas veces ustedes colocan un artículo científico o algo, y colocan la fecha completa. Y eso pasa sobre todo cuando llenan una página web y les dice llenen la fecha, llenen esto, llenen lo otro, y después se las deja así. Eso está mal citado también. El que vaya a la fecha, eso solamente aplica a entrevistas o noticias o cosas por el estilo. ¿Ya? Vuelvo al ejemplo de BioBio que me están diciendo por interno. Este,
Ya, no en este caso el del Biobío, ¿cierto? Es una noticia. Ustedes colocan apellido, coma, la inicial, en este caso del autor o los autores. Obviamente que eso lo separan con una coma. La fecha de la publicación, que en este caso la fecha de publicación va al día, mes y año. ¿Ya? En un punto, el título del artículo, ¿cierto? Un punto, noticias de, y usted colocando después el noticiero, que en este caso puede ser el Mercurio, La Tercera, Bio Chile, Publimetro, no sé. Y después un punto y la página web de donde sacaron esa información. ¿Ya? De esa forma se cita en este caso una noticia. ¿Ya? Por lo tanto, esas son cosas que tienen que considerar en este caso para las citas bibliográficas. Yo sé que es engorroso porque son reglas y uno nunca está de acuerdo con las reglas, pero créanme que esto les va a servir en el caso de que si van a ir a estudiar a una universidad, van a ir a estudiar a un instituto o cualquier cosa, créanme que lo primero que hacen es un trabajo sencillo, pero tienen que tener estas normas APA por lo general. Ahora a lo mejor en el caso de medicina, los que estudian medicina, a lo mejor ya hay algunas universidades que todavía están con el tema de Vancouver y puede que les pidan en formato Vancouver, pero hoy en día ya están solicitando el APA. Vancouver en este caso hay otras normas para citar que igual tienen su complicación, pero no sé, pues entre gusto y gusto, hay personas que más les gusta Vancouver y a otras más que les gusta APA. En el chat les dejé en este caso la diapositiva para que vayan siguiendo los ejemplos que están ahí, ahí en el chat de esto. Así que no sé si tienen alguna duda, alguna consulta con esto último que era de la referencia bibliográfica. Porque traté de condensar a lo más importante esto del tema de APA, porque si ustedes se fijan y buscan en internet APA séptima edición, van a encontrar un librito. Y son muchas reglas. Y estas son como las más importantes solamente. Profe, Dígame. al yo mostrar algún gráfico, igual tengo que citar de dónde saqué el gráfico. Ah, en el caso de ustedes que colocaron un gráfico y todo eso, sí. La idea es que igual se citen. ¿Cómo se cita en el gráfico mismo? Ustedes colocan abajo del gráfico o de la tabla o de la foto que sacaron, colocan en este caso figura tanto, y eso, el figura tanto va dependiendo de qué número de figura colocó en todo su, su desarrollo. Por ejemplo, si es la número 3 que puso, la tercera tabla o tercer gráfico que puso, coloca figura número 3, punto, coloca en este caso el autor, el año, y después coloca de qué se trata ese gráfico o lo que sea. Y en la referencia, obviamente que cuando es una tesis o es algo así como importante, se coloca un anexo aparte para tablas y gráficos. Pero en el caso de este trabajo, ¿cierto? Ustedes simplemente lo citan tal cual como citan para un trabajo eh, de cualquier otra cosa ahí. O sea, van colocando el nombre del autor, ¿cierto? Coma, la inicial, punto, el año, punto, el Profe, título donde sacó todo eso y así sucesivamente. ¿y si es una foto que como que solo sacamos de internet? Ah, no, pues ahora sí una foto que ustedes sacaron de internet y que es una foto referencial, por ejemplo, están hablando de droga y pusieron algo asociado a la droga, no, pues eso no se cita. Pero sí, por ejemplo, se cita, por ejemplo, si es un gráfico que tiene que ver con el consumo de, qué sé yo, de droga, de alcohol, lo que sea, y fue sacado de una página web y, y tú estás analizando eso más adelante, sí, pues, eso es importante. O por ejemplo, si ustedes sacan una tabla, ¿cierto? Que tiene información de demográfica de tal cosa y tal cosa y la sacaron de una, eso también es importante. Por ejemplo, si sacaron referencias
de una información que la publicó un cierto organización o algo, también es importante. Pero si colocaron una foto así como, no sé, porque era aludido al tema, no es necesario, ¿ya? Porque eso viene siendo como parte de, para darle contexto nomás a lo que estaban haciendo del trabajo. ¿Ya? ¿Ninguna otra duda? Ya creo que volvimos todos de las sesiones que estábamos hasta ahora. Antes de dejarlo con los mister, ¿cierto? Recordarles que esta semana, por favor, envíenme los avances, los últimos avances ya del trabajo que vamos a ir viendo. Para ir revisando los últimos detalles y la idea es que ojalá todos tengamos ese 7 esperado, ¿cierto? Para que suban su promedio. Por lo tanto, no se olviden de enviar los avances. Hasta ahora los trabajos están súper buenos, ¿ya? Están bien, en este caso están súper bien citados, hay algunos detalles obviamente, pero eso lo tenemos que ir puliendo, ¿ya? Y no sé si tiene alguna duda, alguna consulta hasta ahora. Mister, yo, por ejemplo, la parte que usted me dijo que decía recuperado el 8 de noviembre, tanto, en mi Ajá, cita, ¿esa cómo lo hago si lo saqué de un libro de vocabularios? ya, es que en esa parte, obviamente que se elimina eso de recuperado y colóqueme solamente la página web de donde sacó esa información. Eso Pero, era lo que le faltaba a esa cita. pero si es el libro, ¿cómo le pongo página web? Ah, es un libro. Sí, Entonces, en ese caso, queda hasta ahí. Se ya, quita eso que dice recuperado de, se quita eso y queda hasta ahí, ¿no? ya, Mister, gracias. Ya, así que le doy la palabra a Mr. Eval, ¿cierto? Bien. Que quiere conversar con ustedes. ¿Está Camilo por ahí o no? ¿Ingresó? Yo lo Sí, ingresé a profe. Camilo. Ah, aquí está Camilo. Hola Camilo. Ya, ahí sí que bueno que tengamos un representante de tercero medio. Bien, chiquillos, chiquillas, primero que todo, muy buenos días a ustedes, chiquillos, chiquillas de cuarto medio, también Mr. Daniel. Disculpen primero por la interrupción en su clase, pero creo que el motivo es importante, la situación también es importante y creo que había que hacerlo de esta forma, hablándole directamente a ustedes, chiquillos y chiquillas, también con un representante del cuarto medio. La información que vengo a entregar, obviamente, bien, vamos a compartir pantalla, así que me permiten meter, creo que sí. Bien, ahí se está compartiendo pantalla, chiquillos, y quiero que ustedes mismos se den cuenta de qué es a lo que vine. ¿Ya? Como aparece acá, en esta pequeña imagen, invitación, vengo en representación de los estudiantes de tercero medio, junto a Camilo, también representante de la directiva, a invitarlos cordialmente a su misa online. Recordemos que tradicionalmente el tercero medio despide a los cuartos medios en una misa que se hacía presencial. Sin embargo, pese a la circunstancia, pese a todas las dificultades que nosotros estamos enfrentando, no queremos pasar por alto esta instancia. No queremos que ustedes se vayan así nomás sin haber tenido la despedida que corresponde. Así que en ese mismo sentido, venimos nosotros, sabemos que queda muy poquito tiempo, a invitarlo a participar de esta misa. Tanto Mr. Daniel también como profesor jefe de su curso también está cordialmente invitado a conectarse a este evento. Nosotros lo venimos organizando ya hace bastante tiempo. Queremos que sea que salga significativo y los detalles, por supuesto, están aquí también. Yo le voy a hacer llegar esta invitación a su WhatsApp a través y canalizado a través de Mil Lucía, con el propósito de que no se lo olvide, lo tengan presente, y aprovecho de leerlo también ya que está acá. El tercero medio tiene el agrado de invitarlos a conectarse a la misa de despedida al cuarto año medio. La ceremonia se llevará a cabo el día martes 15 de diciembre a las 11 horas vía Zoom y será transmitida por nuestras redes sociales. Por supuesto que su conexión le dará mayor realce a esta hermosa actividad. Chiquillos y chiquillas, hay un esfuerzo tremendo detrás de esto, contactar al sacerdote, que el sacerdote se adapte a esta vía de comunicación. Hay muchos profesores que están involucrados desde el guía, desde la lectura,
hay estudiantes que prontamente también van a estar participando, estudiantes de tercero medio, así que la invitación es, chiquillos, a conectarse. Por supuesto, hay ciertos requerimientos que le vamos a solicitar para que todo sea más bonito, el hecho de que tengan su cámara encendida, de que tengan alguna, o su camisa, o su polera piqué, o bien alguna tenida un poquito más o menos formal. La idea es que no vayan a estar con pijama ni nada que esté fuera de lugar. Pero chiquillos, para eso veníamos principalmente para invitarlos, tanto a Mr. Daniel como a ustedes como curso completo, a participar de este evento que hemos organizado nosotros como tercero medio con mucho cariño, con mucho afecto, con mucha preocupación, con muchas horas de dedicación para ustedes. ¿Ya? No sé si alguien de ustedes quiere mencionar algo, chiquillos, chiquillas. Mister. Nada que agradecer, obviamente la invitación